Primero quiero darle las gracias por estar a esta hora acompañándonos en este espacio, en esta versión de Ágiles. Espero que esta charla sea de valor para todos. Es un tema que me apasiona desde hace muchos años y es el liderazgo. Y hoy quiero compartirles mi experiencia, cómo lo he vivido, cómo lo he trabajado y cómo me preparo para ser líder. Entonces va a estar muy basado en mi experiencia y por tanto pues podrán existir múltiples caminos alrededor de cómo podemos llegar a ser líderes. Esta pregunta de ¿es el camino del líder solitario? Quiero que la tratemos al final de la conversación. Entonces tendremos un primer espacio donde daré algunos temas conceptuales, hablaré un poquito de cómo llevo, cómo he recorrido el camino del liderazgo y al final quisiera que entre todos habláramos un poquito de si es el camino del líder solitario o no. Entonces, nuevamente, bienvenidos. Ay, muchachos, espérenme que si ven, la embarré. Les mostré toda la presentación. Empecé con el final. Ahora sí, perdón. Esto es solo una prueba para saber si están todos concentrados. Ahora sí, entonces es el camino del líder solitario y vamos a comenzar a hablar sobre el liderazgo. Yo soy Erlency Muñoz García, actualmente soy la gerente de Ceiba Lab. Ceiba Lab es una unidad de Ceiba Software donde trabajamos todos los temas metodológicos alrededor de la innovación en las organizaciones. Tenemos acá diferentes servicios, varios servicios, entonces los invito a que nos visiten y conozcan un poquito de qué hacemos nosotros en Ceiba Software y qué hacemos en Ceiba Lab. Llevo alrededor de 22 años de experiencia en empresas de desarrollo de software a la medida. Inicialmente comencé con un emprendimiento y ya luego sí he trabajado vinculada a empresas. He pasado por diferentes roles, he sido arquitecta desarrolladora, diseñadora gráfica, consultora en experiencia de usuario, líder del estudio de innovación y diseño, un estudio de diseño tipo agencia, pero dentro de una empresa de desarrollo de software y actualmente de Ceiba Lab, donde está también toda la unidad de Agile y procesos dentro de la compañía. Entonces, acá están las redes de la empresa, también están mis redes, @Arlency, me encuentran así en todas las redes. Entonces, bienvenidos. Listo, primero quiero que comencemos con esta frase. Se las voy a leer despacio. Quiero que la analicemos y la interioricemos. Y dice así: es mejor liderar desde atrás y poner a otros al frente, especialmente al celebrar una victoria cuando pasan cosas buenas. Tú tomas la primera fila cuando hay peligro, entonces las personas apreciarán tu liderazgo. Esta es una frase de Nelson Mandela y esto demuestra mucho lo que nosotros como líderes deberíamos estar haciendo. Es decir, nosotros somos la primera línea de batalla de nuestros equipos y para ser la primera línea de batalla debemos prepararnos y somos la última fila cuando de celebrar victoria se trata, porque acá lo que importa es la proyección y la evolución de los equipos y las personas en los equipos, no necesariamente la proyección o la experiencia, llamémoslo así, o la gratificación del líder por sí solo, ¿cierto? O sea, no necesitamos como líderes que nos estén dando el espaldarazo, sino que necesitamos es darle el espaldarazo a nuestros equipos. El espaldarazo, para que me entiendan, es la palmadita pues en la espalda de muy bien hecho. Los dejo con esta frase porque esta frase es la que va a abrir ahorita el conversatorio. Entonces, primero quiero... ¿Aló? ¿Me están escuchando bien? Sí, señora. Sí, perfecto. Entonces tenemos, primero les quiero contar unos conceptos de liderazgo que encontré, que me gustaron, pero también es una evidencia de todo lo que nos dicen que es el liderazgo, ¿cierto? Y qué puede pasar con el liderazgo. Entonces los voy a leer. El liderazgo es la dirección, jefatura o conducción de un partido político, de un grupo social o de otra colectividad. Entonces, liderazgo es llevar la dirección. El liderazgo es la habilidad de convencer a otros para que busquen con entusiasmo el logro de objetivos. Entonces, además, debemos desde el liderazgo tener la habilidad de convencer, la habilidad de que además ejerzamos ese convencimiento y que la gente se sienta entusiasmada para lograr los objetivos. El liderazgo es el conjunto de habilidades y funciones que pueden estar distribuidas entre todos los miembros.
Entonces ya estamos hablando de que la responsabilidad no es solo de una persona cuando hablamos de liderazgo, la responsabilidad es de un conjunto, un conjunto no, es de un equipo, ¿cierto? Ya enseguida vamos a ver qué son los equipos y qué son los grupos. Vuelvo y lo repito, el liderazgo es el conjunto de habilidades y funciones que pueden estar distribuidas entre todos los miembros. ¿Los miembros de qué? De un equipo en este caso. ¿Listo? Tenemos estas otras dos. El liderazgo es la relación interpersonal dinámica que requiere ciertas habilidades que el mismo líder puede ir desarrollando o descubriendo en su ejercicio. Esta es una de las que más me gusta. ¿Por qué? Porque al final esas habilidades de liderazgo las vamos construyendo. Hay una frase por ahí que dicen, el líder nace o se hace. ¿Qué pasa? Yo considero que el líder se hace. O sea, podemos nacer con ciertas características de liderazgo, pero tenemos que hacernos, tenemos que estudiar, tenemos que aprender y tenemos siempre que estar construyendo, digamos, esas habilidades que nos permitan tener la relación interpersonal. El liderazgo es la habilidad humana que logra la unión de un grupo y lo motiva para la consecución de ciertas metas. Entonces, cuando nosotros hablamos de grupo, estamos hablando de que varias personas simplemente hacen su labor y la cumplen y ya. Pero cuando hablamos de equipo, hablamos de un conjunto de personas o personas que van en busca de un objetivo en común o de una meta en común. Entonces vemos que como liderazgo tenemos varias definiciones y pueden encajar o no frente a lo que cada uno de nosotros acá piense que puede ser liderazgo. Y está bien, porque acá al final tampoco hay recetas ni hay fórmulas mágicas para poder ser líderes. Ahora, ¿qué son los equipos y qué son las organizaciones? Entonces vamos a las definiciones básicas. Un equipo es un grupo de personas que trabaja de manera coordinada para lograr un objetivo en común, que era lo que les mencionaba ahorita. O sea, ya un equipo son varias personas que tienen una meta, tienen un objetivo y trabajan y se coordinan para poder lograr ese objetivo. Y se conoce como organización a la forma como se dispone un sistema para lograr los resultados deseados. Las organizaciones por sí solas no existen. Las organizaciones existen si hay personas en ellas y si estas personas buscan un bien común, ¿cierto? Entonces las organizaciones tienen muchos equipos o equipos de trabajo, equipos con metas y equipos con objetivos para cumplir. Entonces ya vimos que hay varias definiciones de liderazgo y tenemos estas dos definiciones de lo que es un equipo y lo que es una organización. Ahora empezamos a ver ya cómo nos están diciendo a nosotros como líderes que se deberían comportar nuestros equipos. Entonces, nuestros equipos deben tener un propósito claro. Nuestros equipos deben entender los roles y la estructura en sí misma del equipo. Deben tener buen desempeño. Deben poder resolver los problemas y hacer toma de decisiones. Deben tener un muy buen relacionamiento y siempre deben estar pensando en mejora continua. Entonces, cuando nosotros empezamos a liderar, nos dicen, listo, esto es lo que tiene que hacer un equipo. Y nosotros como líderes empezamos a trabajar en estas características de equipos. Hay muchas más características de equipos, pero hoy nos vamos a concentrar en estas 6. Pero no nos dicen cómo logramos que nuestros equipos sí hagan esto. O sea, sí tenemos varios frameworks, técnicas, herramientas. Entonces hablamos de Management 3.0, hablamos de los modelos de cómo un equipo va evolucionando, pero al final seguimos trabajando con personas. ¿Qué hacemos con esas emociones? ¿Qué hacemos con el carácter propio de la persona, con el contexto de las personas, de dónde vienen, su cultura, cómo fue su crianza, cómo ha sido su evolución, toda esa historia de vida para meterla acá y encajarla, en este caso, en estos 6 puntos y que funcione así como lo queremos? Entonces, hemos encontrado mucha literatura de cómo nosotros hacer que los equipos y las organizaciones lleguen a un objetivo en común, ¿cierto? Y logren ese propósito que los mueve. Pero pocas veces encontramos cómo hacemos para hacer esos líderes que hagan que esos equipos y esas organizaciones lleguen a ese propósito en común. Entonces, vamos a ver algo también interesante, y es que nosotros ya empezamos a hablar de los retos de los líderes 4.0. Estos líderes 4.0 son los que se mueven en todo el tema de la cuarta revolución. Entonces aparece la cuarta revolución, entonces también aparecen los líderes 4.0. ¿Qué características principales tienen estos líderes 4.0? Entonces, menos jerarquía y más colaboración. Transparencia y conocimiento para generar valor. Mejora continua. Agilidad. Entendiendo la agilidad como esa capacidad de solucionar problemas y entendiendo la agilidad como esa capacidad de poder realizar cambios en el menor tiempo posible y generando valor a las organizaciones y a los equipos.
apuesta por la innovación. Sí o sí, hoy la exigencia para nosotros como líderes es estar innovando, estar creando, estar produciendo cosas nuevas, gestión del cambio y conocimiento del mercado y el sector. Como líderes estamos obligados a saber cómo se mueve el sector, cómo se mueve el mercado, cuáles son nuestros nichos, qué esperan nuestros usuarios, qué esperan nuestros equipos, qué esperan las organizaciones. Entonces debemos estar estudiando muchísimo. Entonces, si vemos hasta lo que llevamos acá, hay muchas cosas que se esperan del líder, pero nuevamente, ¿qué hacemos nosotros para lograr ser esos líderes? Entonces, eso es parte de lo que sigue. ¿Cómo nos preparamos para ser esos líderes que podamos llevar a esos equipos y a las organizaciones a, digamos, resolver los problemas o afrontar los retos con los cuales hoy nos encontramos? Entonces, lo vamos a hablar desde mi experiencia, desde la experiencia de Erlensi, la experiencia de H, yo cómo lo he vivido o en qué trabajo. Por eso les decía ahorita, van a descubrir mis secretos. Entonces, lo primero es que trabajo en estos 5 puntos: en autoconocimiento, en disciplina, en compromiso, en coherencia y teniendo un interés genuino. Vamos a hablar cada uno de ellos. Voy a hablar, para mí, qué es autoconocimiento, qué es disciplina, compromiso, coherencia, interés genuino. Les voy a dar yo lo llamé las 3 píldoras, les voy a dar 3 píldoras de conocimiento en cada uno de ellos y les voy a contar cómo lo he vivido. Entonces, en autoconocimiento, ¿qué es el autoconocimiento? Es conocernos profundamente y comprometernos con nuestro desarrollo profesional. El libro que les recomiendo para esta etapa de autoconocimiento se llama Agilidad Emocional. Yo tomé unas notas por acá de los libros, de los detalles que a mí más me han servido y me llaman muchísimo la atención. Quiero aclarar que este libro de Agilidad Emocional no van a encontrar acá nada de Scrum, ni de reuniones, ceremonias, como lo quieran llamar, no. Agilidad emocional es cómo nosotros gestionamos nuestras emociones para lograr gestionar, digámoslo así, nuestras reacciones. Entonces, este libro se divide en 4 partes. La primera es mostrar que somos frágiles, ¿cierto? Mostrar que algo me molesta, mostrar que algo no me tiene tranquilo, ¿cierto? Mostrar que estoy frustrado. Recuerden que estamos parados desde el lado del liderazgo. Entonces, lo primero es hacerlo evidente, exteriorizarlo, pero no es exteriorizarlo y solo reaccionar, sino que después de que lo exteriorizo, me alejo y empiezo a identificar cuál es esa emoción, qué me está afectando y por qué esa emoción me afecta. Luego de el por qué esa emoción me afecta, pues siguen todas las preguntas de por qué. ¿Por qué me afecta? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Por qué soy quien soy? Y luego de esto avanzo o en mejora continua o avanzo diciendo es que así soy yo, pues en el buen sentido, ¿cierto? Es que así soy yo no tolero esto porque estos son mis valores, estos son mis principios y es importante el autoconocimiento. ¿Por qué? Para saber nosotros como líderes hasta dónde llegamos. Les recomiendo acá tener conversaciones con profesionales. En mi caso, por ejemplo, yo tengo conversaciones con una coach donde ella lo que hace es estarme cuestionando justamente de por qué reacciono como reacciono o por qué pienso lo que pienso y a partir de eso venimos trabajando en varios temas. Y también eventualmente tengo acercamientos con una psicóloga donde también estamos revisando, bueno, por qué vivo las cosas como los vivo y quizás que mi contexto llegó a hacer que me comporte como me comporte. Acá hay algo importante sobre las mediciones y les traigo a colación 2 mediciones que son súper buenas para nosotros tener autoconocimiento. El Bessinger, que lo que nos entrega es un estudio de cómo nosotros, frente a las competencias y a nuestras dominancias cerebrales, nos deberíamos estar moviendo. ¿Cuál es la dominancia cerebral que más te motiva? Pues, o que más no que más te motiva, sino la que más influye en tus comportamientos. Entonces, por ejemplo, en el Benzinger, la que más influye en mis comportamientos, en mi caso, por ahí traje el informe, es la de visión y liderazgo. ¿Alguien va a preguntar algo? No. Listo. Y tenemos otra medición que se llama la accountability, que esta también es una manera de cómo nosotros hacemos liderazgo responsabilizándonos y comprometiéndonos con el equipo, la organización y con nosotros mismos. Esto hace parte del autoconocimiento. Miren que no solo es un tema de reflexión, de que me senté y digo, bueno, ¿qué hice mal? No estoy haciendo nada mal porque es que yo no hago nada mal, no. Es poder reconocernos, poder entender qué nos genera una
digamos, emoción negativa o positiva incluso, y a partir de eso nosotros poder hacer esa gestión de la inteligencia emocional. Entonces vamos por el primero, autoconocimiento. El segundo es disciplina. Es súper importante que como líderes tengamos disciplina, es dedicar tiempo y esfuerzo para lograr las metas y mostrarlas con hechos, hay que mostrarlas. Acá les recomiendo este libro, que son los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Este libro se divide en dos. La primera parte o los primeros puntos son a nivel privado, ¿cierto? Entonces, nuevamente, soy productivo, empiezo a pensar cuál es mi meta, cuál es mi fin y hacia allá voy y debo tener priorización. Establezco primero lo primero, o sea, no puedo apuntar a todo, que es primero lo primero y que vaya alineado con las metas. Y luego de que yo logro tener esas tres, debo pensar ya hacia afuera, pensar en un ganar-ganar. Gana el equipo, gana el líder, gana la organización, gana el líder. Debe haber sinergia y debe haber también un tema de entendimiento, o sea, comprendemos lo que está pasando. Y como último hábito, y no el menos importante, hay que descansar. Hay que descansar, hay que dormir, hay que desconectarse, hay que hacer actividades diferentes, hay que descansar, ¿cierto? Esto de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Entonces debemos ser disciplinados. Acá les doy otros dos, digamos, otras dos píldoras. Uno es tener cuidado con la gestión del tiempo, tener foco en lo prioritario y el descanso que ya lo hablamos. Y también hay un tema de indicadores de cumplimiento de las metas. Si soy disciplinado, pues también me tengo que estar midiendo cómo voy con el cumplimiento de las metas. ¿Lo estoy logrando? ¿No lo estoy logrando? ¿Es el camino o no por el cual quiero seguir? Entonces siempre debemos estar midiéndonos. El tercer comportamiento para lograr, digamos, estos retos de liderazgo lo llamo el compromiso. ¿Cuál es el compromiso? Responsabilizarse del compromiso adquirido con el equipo y la organización. Acá les traigo este libro que se llama La mente del líder. Acá es cómo me lidero a mí mismo, cómo lidero a los equipos y cómo lidero a las organizaciones. Acá el foco principal es compromiso y participación y debemos trabajar en 3 aspectos súper importantes en el compromiso: la atención, la generosidad y la compasión. Recuerden que seguimos trabajando con personas. Al final, este libro y lo que nos lleva a esta lectura es a decir, venga, usted además de ser disciplinado, que lo vimos en el anterior, además de reconocerse a sí mismo, usted tiene que hacer una conexión con las personas que tiene y esa conexión debe generar un propósito que al final debe volverse felicidad. Entonces, yo molesto mucho al equipo cuando digo, venga, ¿ustedes por qué les gusta sufrir? O venga, que no es para eso, pero venga, revisemos, pero ¿cuál es el estrés? Porque al final esto debería ser un disfrute. Entonces, acá es súper importante, negociación gana-gana, siempre debe haber gana y gana. Uno como líder no debe estar pensando en solo ganar, ¿cierto? Debe haber un gana-gana, debe haber un equilibrio. El líder también necesita ser motivado. Esto hace parte de si el líder es solitario, ahorita lo vamos a hablar, y es qué tanto motivamos a nuestros líderes, qué tanto entendemos a nuestros líderes, ¿cierto? Porque casi siempre estamos esperando mucho de los líderes, pero no damos mucho hacia los líderes. Y sí debemos tener con el compromiso unos acuerdos y reglas claras de juego. Estas reglas claras de juego y acuerdos son los que nos llevan a la cultura de los equipos y a la cultura de las organizaciones. Tenemos el cuarto ítem que se llama, perdón, yo miro cómo vamos de tiempo, vamos súper bien. Tenemos el cuarto que se llama coherencia. Debemos estar preparados para sentir, pensar, decir y hacer con coherencia. Lo siento, lo pienso, lo digo y lo hago. Si esas 4 cosas no están conectadas, el equipo no va a confiar nunca en nosotros, ni la organización. Y esa confianza implica transparencia. Entonces, miren que el sentir va muy alineado con lo que hablábamos en el primer ítem, que era agilidad organizacional. Digo, agilidad organizacional, oígame pues, agilidad emocional. Entonces, en el sentir, como estamos tan alineados, si yo soy transparente con mis sentimientos, pues yo también empiezo a demostrarle al equipo que pueden confiar, ¿cierto? Que pueden confiar y pueden encontrar ese apoyo en el liderazgo. Les recomiendo mucho este libro, no sé si alguno de ustedes se lo ha leído, que se llama Creatividad S.A. y tiene un tema muy bacano alrededor de la cultura creativa. La cultura creativa o la creatividad es cómo nosotros
solucionamos problemas, ¿cierto? La creatividad no necesariamente es algo que siempre nos va a sacar de la caja y que nos va a hacer pues encontrar todas esas ideas súper locas, no, nos hace pensar diferente. Acá hay algo muy chévere y es el cómo se divide este libro de creatividad S.A. Se divide en cultura creativa, en cómo logramos materializar las ideas, cómo abrazamos el cambio y un tema de honestidad y franqueza. Y lo chévere es que este libro te va llevando por una realidad de organización y cómo esta organización vivió todo este tema de creatividad. Y es muy bacano porque nos da ideas muy buenas de cómo estar trabajando con los equipos. Para que haya coherencia es importante estar siempre pensando en cuál es la misión, visión y valores de la organización, entendiendo todo esto como un propósito y demostrando siempre la confianza en el equipo. Es decir, si al equipo se le dice no pasa nada si te equivocas, pues no debería pasar algo si se equivocan, ¿cierto? Debería haber esa confianza y esa transparencia de que lo que estoy sintiendo, pensando y diciendo siempre va a ser coherente. Y la última, que es la que más me gusta, es el interés genuino. El interés genuino por los demás es la habilidad de entender a la gente. En este caso les recomiendo este libro que se llama Cabeza, Corazón y Manos, donde acá te dicen, necesitas un mentor, ¿cierto? Necesitas alguien que te acompañe, entendiendo el mentoring como alguien que ya vivió lo que tú viviste, ¿cierto? Entendiendo el mentoring como esa persona que te va a contar las historias, diferente a cuando estamos haciendo un acompañamiento, por ejemplo, de haciendo coaching, que llevo más a temas de cuestionamiento. Acá el mentoring es ya lo viví, ya sé cómo pasó, te cuento y te puedo, digamos, llamémoslo así, sacudir de una manera diferente. Este libro es súper bueno porque el autor lleva toda esa experiencia de mentor, la cuenta a partir de historias. Él ha trabajado en más de 30 organizaciones con los temas de transformación. Entonces cuenta también de una manera muy interesante cómo hacer la transformación de las personas. Acá nuevamente, muéstrate tal y como eres. Es súper importante que como líderes nos mostremos como somos, mostremos nuestras vulnerabilidades, no pasa nada, no pasa estar mal, no pasa nada si nos equivocamos. Entonces, en la medida que el equipo ve que como líder nosotros somos genuinos, se empiezan a comportar también de esa manera. Y ese interés genuino nos debe llevar a escuchar las historias, los sueños y a entender las formas de ser y de carácter de nuestros equipos. Entonces, miren que al final para ustedes o para que todos logremos ese liderazgo 4.0 y eso que tenemos que hacer, tenemos que trabajar un tema muy interno y muy personal sobre el liderazgo y a partir de ese trabajo personal lo que hacemos es reflejarlo en el equipo para poder lograr esos retos de las organizaciones. Entonces es como dicen, empezamos de adentro hacia afuera. Entonces, hasta este punto vimos qué era liderazgo o algunas definiciones de liderazgo, algunas definiciones de equipo, de organización, cómo o cuáles son características de los equipos, cómo a la fecha yo vengo trabajando en estos 5 ítems para ser la líder que hoy soy y lo que nos lleva, y pues quería traerles estas píldoras como para que no se fueran de pronto pensando, venga, esta H se la vino a fumar acá, Verdi no nos dijo nada. Los libros son muy buenos, son fáciles de leer, son encarretadores y pueden tener un orden, ¿cierto? Les recomiendo primero comenzar así con el orden tal cual se los pasé, pero si quisieran comenzar con los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, pueden comenzar con los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y luego seguir con cabeza, corazón y manos. Entonces así hacen un clic bastante interesante. Ahora, ya vimos todo esto, ¿cierto? Autoconocimiento, disciplina, compromiso, coherencia, interés genuino. Ahora vamos a tener un conversatorio en este espacio que nos queda. Quisiera que pudiéramos poner las cámaras y activar micrófonos para que hablemos un poco de qué consideran ustedes, de si es el camino del líder solitario o no. Esta era charla conversatorio. ¡Charán! Vamos, muchachos, anímense. Por acá y no, voy a preguntar, si ustedes no se animan, yo saco una ruleta. ¡Tran! Hola, ya me Teresa, animo. hola. Hola. Buenas, soy Teresa. Mira, una pregunta que tenía. Además de que el líder igual es un superhéroe, después de todo lo que has dicho, el superhéroe,
sobre todo en la parte del ser, lo veo más un superhéroe que en la parte del hacer. Entonces la pregunta va por la parte del hacer. ¿Puede ser líder alguien que no sepa la tarea a un nivel superior y que, bueno, muestre su fallo y diga, no sé esto, y a los 3 días te diga, oh, esto otro tampoco lo sé? ¿Me explico? Sí, sí, yo creo que también depende mucho del estilo de liderazgo, ¿cierto? Yo lo voy a hablar de, el líder por sí solo, pues no sería líder, o sea, sería líder solo de mí, ¿sí? Pues personal, entonces me quedo en el ser, posiblemente. Pero si estoy hablando del hacer y tengo un equipo, tengo dos opciones y lo veo así. Uno, ¿sabes lo que hace tu equipo? ¿Cierto? ¿Sabes? ¿Conoces? ¿Qué pasa? Que cuando estás liderando estás tan concentrado en la estrategia que el hacer no es lo realmente importante, ¿cierto? Porque el hacer lo va a hacer el equipo, pero sí debes conocer. Espera, yo me desenredo, entonces lo voy a poner en dos puntos. El primer punto es, si sabes qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo y lo sabes a buen nivel, vas a agregar muchísimo valor. Pero ¿hasta qué punto agregas ese valor? Porque si te concentras en el hacer, descuidas definitivamente el ser del equipo y la estrategia del equipo, Pero ¿cierto? ¿y no necesitas la admiración del equipo para realmente llegar a un liderazgo? Así Yo, es, sino yo que la admiración y la ética la veo muy junta, y, porque de quien me ha liderado a mí, yo ahora como líder no, no, sé que no cumplo, pero de cuando me han liderado a mí, mi reflexión es que la admiración y la ética, eso, te no, iba, no, te, sí, te, te iba a contar seguí. eso, el segundo punto, ¿cierto? Está uno donde sabes hacer y entonces, como digo yo, estás en la cancha siempre con el equipo. Ahí, cuando siempre estás en la cancha con el equipo, hay algo que descuidas también dentro del equipo, ¿cierto? O sea, no logras hacer todo al tiempo, pero tú también puedes saber, no necesariamente hacer, pero puedes saber y puedes guiar al equipo, ¿cierto? Tienes la capacidad de poder guiar al equipo. ¿Qué pasa? Que al menos deberías estar enterado del equipo que está haciendo y para dónde va el equipo. ¿Te acuerdas en la parte el tema de la genuinidad, del interés genuino? Ese interés genuino también te lleva a conocer qué quiere el equipo y hacia dónde va el equipo. Y eso también te lleva a formarte. Lo que pasa es que en este punto no me quise tanto enfocar, digamos, en la charla de cómo es el hacer, porque creo que ya sabemos mucho del hacer. Pues no sabemos mucho, pero sí hay muchas charlas sobre el hacer, cómo mido, cuál es la metodología, cuál es el framework de trabajo, ¿cierto? Cómo hago paso 1, paso 2, paso 3, e incluso las experiencias, pero no necesariamente nosotros como líderes cómo podemos hacer las cosas. Pero mira que en el primer ítem de la autodisciplina también hay un tema de conocimiento. Entonces yo puedo conocerme desde el ser y desde el hacer. Ahora, hablas también de la admiración. La Ahí, admiración, exacto, hablas también de la admiración, pero la admiración no necesariamente es sobre lo que tú haces. Tú puedes inspirar también a tu equipo siendo coherente. Voy a dar un ejemplo. Acá tengo varias personas de mi equipo y que alguno me corrija. A ver, ¿quién va a hablar? Mentira. Acá tengo... Eso es admiración, mentira, Teresa. O sea, acá tengo varias personas de mi equipo, ¿cierto? Entonces hay cosas donde tienes que ser muy coherente. Por ejemplo, yo le digo al equipo de ella, es súper importante que compartamos conocimiento con la comunidad. Hombre, como yo como líder no vengo y comparto conocimiento con la comunidad, ¿cierto? Debo ser coherente. Muchachos, es súper claro. importante que gestionemos nuestras agendas. ¿Cómo yo no gestiono mi agenda, por ejemplo? Mira que yo ahí no me estoy metiendo directamente a facilitar un equipo en Scrum o directamente a hacer UX, que ya he hecho UX y he estado por allá en ese mundo del hacer y en algunas cositas de agilidad, pero sí empiezo a mostrar una coherencia alrededor de cómo me comporto y cómo hago. Entonces también es que admiro, porque también hay líderes naturales dentro del equipo, ¿cierto? Yo estoy hablando de la persona como encargada del equipo, pero dentro del equipo, por ejemplo, hoy tenemos líderes naturales. Entonces, el líder que sabe del tema metodológico, el líder por allá lo veo que sabe de formación, la líder que sabe de UX, la líder que sabe de creatividad, y ya el mismo equipo incluso va movilizando ese tema de liderazgo. Y eso también genera admiración. Lo que pasa es que irnos a los dos extremos se vuelve muy complejo, ¿cierto? Porque o me quedo por acá trabajando muchísimo desde el ser y no tengo ni idea qué está haciendo el equipo, o me meto tanto dentro del equipo que olvido la estrategia que también hace parte de la organización, hacia dónde quiero llevar al equipo.
Es que ese equilibrio es súper difícil, Teresa, ¿cierto? Porque si me meto al hacer, entonces llega la organización y vea, ¿cierto? Me clava. Claro. Pero No, si me meto a la estrategia, ya. ¿Sabés cuál es mi cuestionamiento de fondo? Es en Agile, porque claro, porque uno dice, si vos tenés más de un líder en un equipo, eso funciona mejor. Si tenés más de un líder y más de un líder que mire más de una perspectiva, eso funciona mejor. Pero entonces el que realmente lidera el equipo, el que tiene que organizar el equipo, entonces lo podés pasar a un rasgo más de secretario o de gestión. Bueno, no te quiero entreverar la conversación, que participe más gente, porque es una reflexión. Sí, Pero es que sí, ese punto, Teresa, de hecho es ese, es que reflexionemos, por eso se llama el camino del líder solitario, porque nadie nos ha dicho qué pasa, entonces cualquier cosa que haces es un paso en falso. Tú dices, listo, sí, por acá es, tome una y hace decisión. como 10 años que estamos con el mismo perfil de líder, y yo veo que los Exacto. muchachos que vienen diferentes, y que realmente en los equipos a veces hay más de un líder, y que uno termina, bueno, no sé, no sé explicarlo bien, pero veo que el mundo te pide más cosas, entonces tenés más de un tipo de liderazgo. Es que es eso Así lo que yo es. estoy viendo. Es eso lo que yo estoy viendo. Entonces esto del superhéroe, que está bien, que desde el ser es una persona ejemplo, no sé, yo tengo ganas de tirarlo abajo lo del superhéroe, es eso. Pero le doy el pie a otra De hecho, persona. de hecho, no somos superhéroes porque estamos cargados de equivocaciones y eso también nos hace ser líderes, ¿cierto? La experiencia y el equivocarnos y cometer tantos errores. O sea, créanme que Pero yo eh, eh, molestaba. ¿Cómo? la petición, a ver, la petición es de superhéroe, la coherencia entre sentir, pensar y hacer, ya te digo que es de superhéroe. No, es que todo en el papel puede, ¿cierto? Porque es que ahí decía pensar, pero pasan como 5 años para que logres pensar. Y luego poder... Sentir que es más difícil, sentir, Exacto. pensar y hacer. Bueno, te dejo con más gente, te dejo con más gente. Después todo lo que dije se va a animar cualquiera a hablar, ahora Sí. seguro. Te dejo, gracias No, por gracias, Teresa. Recuerden que el cuestionamiento es de si es el camino del líder solitario, ¿cierto? Es como lo que queremos responder. No sé quién más quiera. Ay, por acá había Rox también. No, estoy viendo muchas caras conocidas. Qué maravilla. Hola. Y este es mi lanzamiento. Mi tía está por acá. No, ¿qué es esto? Cecilia. Hola, gracias, Arlen, sí. Bueno, Cecilia, soy yo, buenas noches para todos. Y no sé responderte si es un camino solitario o no. Digamos, uno si trabaja en una organización puede estar acompañado de otros, pero en definitiva, digamos, poder lograr esa coherencia del ser, hacer, del decir y el pensar, es un trabajo que es de uno. Entonces, definitivamente es propio, ¿no? Entonces, bueno, después estará como en la habilidad que tengamos o no cada uno de nosotros para poder hacerlo de manera acompañada. A mí coincido un poco con Teresa, a mí me gustaría como dinamitar esa cosa del líder como un superhéroe, porque se le pone una vara muy alta. Entonces, para aquellos que son líderes natos, que a mi parecer son la minoría, bueno, para ellos posiblemente sea más sencillo, ¿no? Pero para los que no, para los que tenemos que desarrollar esa habilidad, ver todo eso que hay que hacer es como un camino medio directo a la frustración, ¿no? Y sobre todo si uno forma parte de una organización de muchos años, en la que viene ejerciendo un tipo de liderazgo que de alguna manera le generó éxito en su carrera, de pronto, este cimbronazo es fuerte, ¿no? A mí me parece que es difícil. Entonces, bueno, yendo a la pregunta si es en solitario o no, y un poco sí, porque uno tiene como que reflexionar sobre lo que le está pasando a uno y lo que implica eso. A mí me da un poquito de como de temor o de cuidado este tema de la vulnerabilidad, ¿no? Digamos, al menos yo hablo desde organizaciones grandes, que es en donde yo trabajo, eh, es complejo, ¿no? Abrir el corazón de tal forma. Me parece que uno tiene que cuidarse un poco, ¿no? Y cuidar al resto, ¿no? Esta cosa de, bueno, abramos el corazón, mostremos y cómo nos equivocamos y qué sé yo, porque uno quizás no está del todo preparado y la organización tampoco está del todo preparada para eso. Entonces, bueno, ¿cómo manejar ese diálogo, digamos, Sí, ese intercambio, me parece? de hecho, Cecilia, ahí acabas de decir algo muy
muy importante, y es que también debemos estar en las organizaciones adecuadas, y eso es súper complejo. O sea, cuando entramos a las organizaciones es saber en qué organización estamos para saber cómo nos movemos. Entonces, incluso hay algo en diseño que vengo manejando desde hace años que se llama Design Ops, que es como escalar equipos creativos dentro de las organizaciones, y una de las cosas es, tú preparas a la organización para que el equipo creativo pueda estar ahí. Miren que es diferente. No es que preparo al equipo para estar en la organización, sino que tengo que preparar a la organización. Entonces, a nivel del liderazgo, debes dar un tipo de conversaciones, Cecilia, al lugar, que no son tan, digamos, fáciles y podría decirlo hasta valientes, porque no te puedes mostrar tan vulnerable. Yo les recomendaba este libro, acá está de hecho para que lo vean, el de Agilidad Emocional, es súper bueno. O sea, es súper bueno porque no es que te muestres muy vulnerable en el sentido de, no, me molestó ya algo que me dijiste, estoy llorando y no puedo seguir la reunión. No, no, no es tan allá, ¿cierto? Pero sí es cómo logras manejar de una manera diferente tus emociones para incluso dar ese tipo de conversaciones. ¿Recuerdan la primera frase? Cuando todo está bien, tú te haces atrás para que el equipo reciba la felicitación y la victoria. Pero si está difícil, tú estás en primera línea. Entonces estás en primera línea y sí, al lugar. Teresa, Cecilia, al lugar. Ser líder no es fácil, pero si ya estamos montados en este tema de liderazgo, ¿qué estás haciendo para convertirte en ese superhéroe? Y una de esas cosas es tener tolerancia a la frustración. Como digo yo, me doy la bendición y avance, señor, avance, porque, mejor dicho. Pero también está el tema de cuáles son tus valores, tus creencias, hasta dónde sí puedes llegar. Pero el asunto también es encontrar la organización que sí te permite hacerlo. Porque si la organización no permite hacerlo, la frustración puede ser mucho más grande o incluso llegar al punto de que desistes. Yo conozco personas que las organizaciones son tan pesadas que al final se conforman, ¿cierto? Están cómodos porque, ok, acá no va a pasar nada, entonces yo me quedo acá tranquilo, no hago nada, no pasa nada, y siguen así, pero hay personas que dentro de su personalidad no pueden hacerlo, entonces yo sí recomiendo estén en la organización donde sí puedan hacerlo, pues donde sí puedan fluir. Es que la vida es muy corta, muchachos, para sufrir. No, Rox. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Hola. Hola, Me encantó Rox. la presentación porque habla mucho desde el ser. Y bueno, yo soy Agile Coach en organizaciones, y cuando he llegado a tener contacto con líderes que me abren, de Mili y un y que me abren la puerta a conversaciones más desde el ser, como la comentas, hay como dolor y frustración y esa desesperación de la expectativa tan alta de todos lados y expectativas tan contrarias, ¿no? De RH, de sus jefes, de su gente, etcétera, ¿no? Y lo que yo me he llevado es de que sí no debería de ser un camino solitario, sí es un proceso solitario, porque tú mismo te tienes que dar, mismo o misma te tienes que dar cuenta que desde que no estás en la organización correcta hasta que estabas flotando nada más o quieres algo, ¿no? Eso sí es un proceso súper interno. Pero el estar acompañado, y a mí me pasó, bueno, en una experiencia anterior que yo no era ya el coach, sino jefe de una gerencia de desarrollo, jefa, que éramos dos gerencias de desarrollo por cosas extrañas del mundo y como que si fuéramos los jefes los contrarios y tendríamos que estarnos echando la competencia a ver qué equipo es mejor. Y cuando nos dimos cuenta que los dos teníamos dolores comunes y situaciones comunes y empezamos a hablar, no te voy a decir que cambiamos la organización, porque eso sería mentir, pero nos cambiamos a nosotros mismos y ya hubo ese acompañamiento. Entonces, para mí, basado en esas dos experiencias, sí deberíamos de buscar ese acompañamiento y esa reflexión interna te lo va a dar, ¿no? Ya si consigues un coach, un psicólogo o tu vecino en tu escritorio, seguro que vas a encontrar tu camino mejor. Así. Gracias por esta conversación. Sí. Ah, gracias, Rox. De hecho, en el último punto donde les recomendaba incluso la lectura de Cabeza, Corazón y Manos, esa es una de las recomendaciones, o sea, busca a alguien. También es complejo y muy chévere, Rox, que traes el ejemplo de cómo al final conversaron, y es como en el camino cuando nos encontramos los pares dentro del liderazgo, hay al principio como ese rifirrafe, como digo yo, o un dicho muy colombiano que es mucho cacique y poco indio.
Entonces, cuando hay mucho cacique y poco indio, no se hace nada. Pues, o sea, suena despectivo, pero así, eso pasa. Entonces, también a veces es complejo hacer que esos líderes, llamémoslo líderes de líderes, puedan trabajar juntos, pero no es algo que no se pueda. Son simplemente conversaciones valientes. O sea, el mismo ejercicio que hacemos de una retrospectiva es eso lo que hay que hacer, ¿cierto? Y abrirnos un poquito y poder pensar en cómo se puede trabajar juntos. ¿Alguien más que quiera conversar? ¿Hasta qué horas tengo, Cecilia? Que yo me amañé. Hasta las 45. Uy, 5 minutos. Un aporte más. ¿Quién quiere? Adrián. Hola, ¿qué tal? Hola, Adrián. Pues yo nada más hacer unos comentarios porque me identifiqué mucho con lo que decía esta Teresa y Cecilia, ya que sí, yo estuve en el dilema de querer entender al equipo en el aspecto técnico también, a tal grado que terminé tronando, por así decirlo. Bueno, no tronando en un sentido tan... bueno, tronar, pero sí me alejé mucho del objetivo que era salir a producción, terminar ciertas funcionalidades, hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo pensaba que de esa manera podía obtener el respeto y la admiración de mi equipo, ¿no? Yo entendiendo todo a nivel técnico, pero sin querer, el cómo yo pude obtener esa admiración de mi equipo fue aplicando la primera, bueno, parte de la primera frase que tú pusiste al inicio, ¿no? Cuando vengan los malos tiempos, pues uno como líder ponerse enfrente, ser el que ahora sí que recibe los trancazos y respaldar al equipo. Cuando los despliegues en producción fallaban, cuando los tiempos no se cumplían por factores externos al equipo, no ser el primero que señala a ellos como culpables para uno salvar el pellejo, ¿no? Como decimos coloquialmente. Entonces, creo que en esa parte, pues, me queda como experiencia, quizás no enfocarme mucho en lo que están haciendo los demás para intentar controlarlos, sino que nada más saber qué es lo que están haciendo y al final del día, pues, respaldar al equipo. Y por último, también lo que comentaba Cecilia, ¿no? Que ser abierto, mostrar mucho sentimiento, creo que puede ser un arma de doble filo, porque te pueden ver endeble, te pueden ver, pues sí, muy sentimental y se pueden aprovechar de eso, ¿no? Entonces, yo creo que también nos falta madurar como sociedad más en esa parte para que ya en un futuro, pues sí, podamos ser un poquito más abiertos y la gente desafortunadamente que se aprovecha de eso, pues ya no lo haga. Y pues sí, nada más era lo que quería complementar. Muchas gracias, Adrián. Te entendimos que tronaste, pero no tanto. Sí. Tronaste un poquito. Adrián, muchas gracias. Creo que algo importante y es, yo qué pienso de si es el camino del líder solitario o no, a ratos, pero me quedo con lo que decía Rose. Es el proceso el que es el solitario, ¿cierto? Porque es con uno, no necesariamente el camino. Y ya hablando del camino, pues no me lo han pedido, pero sí voy a hacer una recomendación y es nosotros como líderes debemos formar líderes, si no, no estamos haciendo el ejercicio y ahí sí será solitario. En la medida que nosotros deleguemos, le enseñemos, no enseñar, pero al menos le damos la confianza a nuestro equipo para que sean ellos quienes tomen las decisiones, quienes piensen en la estrategia también, quienes se puedan mover, es un camino mucho más bonito frente al liderazgo. O sea, se siente muy diferente. Solo que también para poder delegar y entregar esa confianza, pues volvemos a lo mismo, a ese proceso desde lo solitario. Entonces, pienso, o al menos mi reflexión ha sido en estos años que llevo liderando el equipo más o menos como desde el 2011, y es que sí hay que hacer un trabajo interno bastante interesante y es de no parar. Es de no parar porque pasa de todo y porque somos humanos, ¿cierto? Entonces hay días donde estamos cansados, hay días donde estamos frustrados, hay días donde incluso nosotros estamos muy mal, pero no le vamos a decir al equipo que estamos mal, ¿cierto? Y sobre todo si nosotros estamos muy mal y llega alguien más mal que uno y uno no, si no ven, yo soy tu respaldo. Entonces, si todos ustedes son líderes, que parece que sí,
bienvenidos a este camino, o muy bacano el camino que llevan recorrido. Esta era mi charla y espero les haya gustado. Era más un tema reflexivo y de aprendizaje. Súper cumplidos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Listo. Gracias, Chacho. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por el espacio. Gracias. 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 Chao. Gracias. 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 Chao.